Buenas noches, me llamo Luis. Anteriormente les había relatado algunas de las experiencias que me ocurrieron durante mi adolescencia, cuando viví con la familia de mi mamá en un pequeño pueblo de Durango. Ahora vengo a compartirles otras más, las cuales me resultaron aún más escalofriantes que las anteriores. En alguna ocasión en domingo, todos se levantaron temprano para ir a la iglesia, pero yo llegué como 15 minutos tarde, por lo que ya estaban cerradas las puertas, así que me quedé afuera. Estando aburrido, tuve la idea de irme a explorar, pues todavía no conocía totalmente el pueblo. Frente a la iglesia se observaban casas comunes, pero a la derecha de la iglesia había una hacienda que estaba totalmente cerrada, con tablones gigantes, cerrando la puerta de la hacienda, así que rodé el lugar, llegando a la parte de atrás. Aquí había campos de siembra, que pertenecían a varias familias, y mientras iba rodeando el lugar, en algún punto vi un hueco en la pared. En eso, conforme me acercaba, se empezó a escuchar música de instrumentos, así como el ruido de mucha gente que venía de dentro de la hacienda. Me invadió la curiosidad, creyendo que se trataba de algún festival. Entonces metí la cabeza al hueco y escuché más fuerte la música. Pero al momento que metí la mitad de mi cuerpo, sentí que algo me agarró por las piernas y me jaló de vuelta. Estaba aterrado. Cuando miré hacia atrás, vi que era un ranchero el que me detuvo y me preguntó: «¿Usted no es nieto de don Ángel García?» «Sí», le respondí. «No se meta ahí porque lo van a espantar», me dijo el señor, a lo que quedé algo confundido. «¿Qué escuchaste?», me preguntó el ranchero molesto. «Estaba escuchando música, como si fuera de una fiesta», se me adelantó. Solo le respondí que sí. «No te metas ahí, porque a mi hijo y a un sobrino ya los espantaron. Mi hijo escuchó música también, y se metió y lo espantaron. Y mi sobrino escuchó que una mujer lloraba junto con su bebé y pedía ayuda. Así que mejor manténgase alejado de aquí, por cualquier cosa. Venga, acompáñeme, y váyase allá con su abuela. ¿Qué estaba haciendo aquí?» «No alcancé a entrar a misa», le respondí. «Ah, bueno, pues váyase a su casa entonces. ¿O a poco ve usted mucha gente rondando las calles por aquí?» En eso me fui a casa de mi abuela, y cuando la encontré le conté lo sucedido, a lo cual ella me dijo: «No, hijo, si ves una casa abandonada ni te metas, porque por lo regular espantan si la gente está buscando tesoros, o incluso quienes espantan son aquellos difuntos que estuvieron buscando tesoros». Mi abuela me contó que esto era porque muchos de los edificios del pueblo estaban desde el tiempo de la Revolución, donde mucha gente enterró tesoros en sus casas o en los alrededores, y de hecho sí se llegaron a encontrar algunos de los tesoros. Respecto a los sucesos extraños ocurridos en ese pueblo, el asunto no quedó ahí. Mientras estudiaba en la escuela que tenía el pueblo, yo no sabía que la señora que atendía la biblioteca era mi tía. Se llamaba Roque. En alguna ocasión se me hizo tarde. Mi idea era que si se me hacía tarde, yo iría a casa de mi tía Lali, que vivía como a 4 cuadras de la biblioteca. Estaba muy cerca. Como era invierno, oscurecía muy temprano, alrededor de las 6 de la tarde. Mi tía Roque me preguntó: «¿No quieres que te lleve a casa de la abuela?» «No, gracias, tía. Iré con mi tía Lali», le respondí. Para esto mi tía Roque vivía a las afueras del pueblo, como a unos 15 minutos caminando, y me dijo: «Cualquier cosa dile a Lali que venga y yo te llevo en el carro». Llegué a casa de mi tía Lali, pero no había nadie. Ella había salido a la capital de Durango, pero yo no me enteré hasta después. Pasaban de las 6 de la tarde, por lo que ya no había ni un alma en las calles, y estaba muy oscuro. Solo veía un farol que alumbraba una parte de la escuela y un poco la calle de mi tía. Además de ese farol, el otro que alumbraba estaba hasta la casa de mi abuela. Empecé a preocuparme, pues la casa quedaba como a medio kilómetro, y yo aún era un niño. No sabía a quién hablarle, la gente se dormía en cuanto caía la noche. En aquel entonces no había celulares, y además de que era un pueblo pequeño, en el cual para poder hablar por teléfono tenías que ir a una caseta a las afueras del mismo, y mi abuela no tenía teléfono. Mi mamá estaba algo delicada, así que tampoco podía venir por mí, por lo que viéndome escaso de posibilidades, tomé la única opción que me quedaba: regresar corriendo para que no fuera tan largo el recorrido.
Para esto tenía que pasar un puente que cruzaba un río. Después de ello tenía que pasar un campo de béisbol muy grande, para finalmente cruzar todavía 2 cuadras y llegar a casa de mi abuela. El problema es que todo el camino estaba lleno de piedras en las cuales me iba tropezando porque no veía absolutamente nada. Esto hizo que mi camino fuera más difícil. Me invadió la desesperación y el miedo a la oscuridad. Hacía mucho viento ese día. Sabía que si gritaba, nadie me iba a escuchar. Aún así, seguí corriendo, y cuando empecé a cruzar el puente a poco más de la mitad de este, volteé a ver el río, y lo que vi me dejó petrificado. Era una figura flotando en medio del río. Alcancé a distinguir lo que era como una calavera rodeada de una sábana. Estaba totalmente aterrado, y no podía moverme. Sentí que me iba a desmayar. Cuando escuché que me chistaron, sentí como me bajó la presión. En eso miré, y era un señor con una lámpara de petróleo, que me preguntó: ¿Eres nieto de Ángel García? Sí, le respondí. Ah, yo soy hermano de tu abuela. Soy tu tío Venancio. ¿Qué haces acá tan tarde? Fui a la biblioteca con mi tía Roque y no alcancé a irme, le dije. Vente, yo te voy a llevar. Él venía en una carreta, por lo que accedí y me subí con él, aunque quedé muy extrañado, pues a pesar de ser un pueblo pequeño, casi todos ahí tienen carro. Mientras íbamos en el trayecto, me dijo: Tranquilízate, no tengas miedo. Y así siguió hablando. ¿Cómo está Chabelita? Mi abuela está muy bien, le respondí. Ah, qué bueno, hace mucho que no la saludo. Hace bastante tiempo no voy para allá. Así seguimos platicando, hasta que me llevó a donde estaba el farol cerca de la casa de mi abuela. Me bajó en el lado de la oscuridad y me dijo: yo tengo que regresarme para allá rumbo a la iglesia y hacia el fondo. De aquí vete con tu abuela y me la saludas mucho, que no se te olvide que soy tu tío Venancio. En cuanto me bajé, salí corriendo hasta llegar a casa de mi abuela. Cuando entré, vi a mi mamá y a mi abuela con cara de preocupación. ¿Dónde estabas? Ya íbamos a salir a buscarte para ver qué te había pasado. Les conté que de la biblioteca me fui a casa de mi tía Lali, y mi abuela me dijo: no, mijo, tu tía se fue a la capital de Durango desde ayer. ¿Y cómo lo hiciste para cruzar todo oscuro? Les conté que mi tío Venancio me trajo. La cara de mi abuela cambió de sorpresa a angustia. En eso, ella fue por un viejo álbum de fotos, y entre todas estas fotos, muchas a blanco y negro, me enseñó una y me preguntó: ¿él fue quien te trajo? Sí, ese es el señor. Me dijo que iba a ir para el rumbo atrás de la iglesia. Mi abuela hizo una pausa y me dijo: mijo, tu tío Venancio ya tiene muerto más de 15 años. Yo me quedé impactado. Parece que él es tu ángel guardián, pues no dejó que te pasara algo. Fue muy raro, pues todo lo sentí físicamente. Quiero decir, desde que me subí a la carreta, cuando vi al caballo, todo fue demasiado real. Finalmente caí en cuenta de que cuando dijo que iba al fondo por el rumbo de la iglesia, realmente se refería a que iba al panteón, donde yacía su tumba. La última de las experiencias que me ocurrieron en ese pueblo fue cuando vinieron algunas tías de visita a casa de mi abuela para cuidar a mi mamá. Esto debido a que ella estuvo ingresada en el hospital de Durango por el tratamiento para removerle los quistes de la matriz. Por tal motivo, a mí me tocó dormir solo en el cuarto de visitas, que era donde nos quedábamos, en donde había 3 camas frente a un ropero, en el cual tenían un búho disecado que había cazado mi abuelo. Además del búho, también había varias muñecas de porcelana, muy antiguas que mi abuela coleccionaba, las cuales me daban mucho miedo. Fue por estas muñecas que les dije que quería dormir con la luz prendida, hasta que llegaran mis tías. Durante la noche, mientras dormía, un ruido me despertó. Era como si rasparan la porcelana. Como tenía miedo, estaba cubierto con la cobija totalmente. En eso, por un pequeño agujero de la cobija me asomé, y vi al búho en su lugar. Pero cuando hice un poco más grande el agujero, para ver más allá, fue cuando vi a las muñecas de porcelana, las cuales estaban en su lugar, al menos la mayoría. Pues vi con terror como una de ellas alzaba su brazo,
y lo posicionaba sobre la otra muñeca, como si la estuviera acariciando, lo que producía el sonido que escuché anteriormente, la porcelana chocando. Me quedé impactado sin saber qué hacer, pues se supone que son objetos inmóviles. ¿Cómo diablos iban a moverse?, pensé. En eso la muñeca, la cual acariciaban, salió flotando del ropero y se posicionó al final de mi cama. En ese punto yo ya no pude más, y entre lágrimas y horror, grité para que viniera una de mis tías que se había quedado en casa para cuidarnos. Cuando mi tía llegó, me destapó de las cobijas y me vio llorando, además de estar pálido. «¿Qué tienes? ¿Qué pasó?», me preguntó, pero yo no podía hablar. Al ver a la muñeca en la cama, mi tía dijo: «Ay, mijo, no agarres estas muñecas, las puedes romper, son delicadas y son de tu abuela». Después de un rato me calmé y le conté lo que había pasado. «No, mijo, te has de haber imaginado cosas. Mira, yo me voy a dormir contigo para que estés más tranquilo», me dijo. Cuando por fin estábamos durmiendo, como a eso de las 3 de la mañana, me despertó el mismo sonido que la vez anterior. Solo que en esta ocasión yo estaba destapado, así que pude ver claramente cómo estaban las muñecas en su lugar, pero 3 de ellas estaban mirando directamente hacia donde yo estaba. En eso, una de las muñecas se paró, pero al ponerle atención me di cuenta que era como si algo la estuviera jalando de la ropa para levantarla. Yo quedé petrificado y lo único que atiné a hacer fue pellizcar a mi tía para despertarla. Y cuando por fin se levantó, ella gritó porque también vio a la muñeca mientras estaba de pie viendo hacia nosotros. Así que me sacó del cuarto y nos fuimos a dormir a otra parte de la casa, aunque realmente ni pudimos hacerlo por el susto. Y cuando contamos lo sucedido, ninguna de mis otras tías nos creyó. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo oficial vaciosiniestro@gmail.com. Hasta la próxima.